Nuestro Padre Celestial, en el inicio de nuestra exposición de tu palabra, acudo una vez más a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, tenemos la responsabilidad de poder estar compartiendo a través de este medio algo más de la Sagrada Escritura. En nuestra última reflexión relacionada con el Apocalipsis, estuvimos haciendo referencia al capítulo 13 del mismo libro, versos 3 al 7. ¿Lo recuerdan? Debiéramos meditar un poco más en todo lo que se nos viene encima, hermano y hermana. Una de esas cabezas, como dice el verso 3, tuvo una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y cuando esa herida mortal fue sanada, y estuvimos haciendo referencia a qué papa recibió esa herida de muerte, y cuando él sanó prácticamente, el mundo entero comenzó a maravillarse en pos de la bestia, en pos de ese personaje que está representado en esa bestia con 7 cabezas. Y después también estuvimos analizando o meditando el verso 5, donde dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses literales. Y en el verso 7, para recordar un poco lo que estuvimos meditando, porque es bueno recordar aquellas cosas que están a punto de venir sobre esta tierra. Y el verso 7 nos dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La historia se repite, hermano y hermana. Lo que sucedió hace años, desde el año 538 al 1798, 42 meses proféticos día por año, lo que sucedió vuelve a suceder en este tiempo del fin, porque la historia siempre se repite. Y así como antes fue en el nombre de Dios, la Santa Inquisición fue en el nombre de Dios, ahora vuelve también otra Inquisición, pero esta a nivel mundial. Viene la última gran persecución. Viene, hermano y hermana, esa gran tribulación de la cual nos habló nuestro Creador y que hallamos en Mateo capítulo 24, verso 1. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y es evidente, hermano y hermana, que debiéramos de considerar la Sagrada Escritura, y más con estas evidencias proféticas, señales del tiempo del fin que estamos viviendo, que nos están llevando precisamente hacia esta gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es terrible lo que se nos viene, hermano y hermana. El gran problema es asumir y entender que estamos entrando en esta gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá. Y debiéramos meditar en ello. No es momento de estar viviendo en paz, en seguir escuchando cánticos de sirena que embelezan la mente de uno, la siguen adormeciendo con mensajes de paz y seguridad,
y cuando termina el tiempo de gracia, lamentablemente perdidos, pero demasiado tarde para poder cambiar tus hábitos de vida y la decisión que hayas tomado en tu vida. No es tan solamente esta gran tribulación la que se nos viene encima, hermano y hermana, sino que también, como nos dice el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 1, un capítulo para el tiempo del fin, así lo indican los editores, el tiempo del fin. Por lo tanto, si es el tiempo del fin, todo el capítulo 12 de Daniel debo de entenderlo como que es para este tiempo del fin que estamos comenzando a vivir. Y en ese capítulo 12, en el verso 1, nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel en castellano no significa nada, pero en hebreo, Micael significa uno igual que Elohim. ¿De dónde se levantará? Dejará de interceder por el pecador arrepentido. Y cuando eso suceda, nos dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. No menciona para nada todos los que se hallen escritos en el libro de la iglesia. No dice para nada todos los que pertenezcan a un ministerio X, a una asamblea de Yahweh, a una congregación de Yahweh, para nada. Dice simplemente: será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida del Cordero. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y cuando esa gran tribulación acontezca y posteriormente a ella venga ese tiempo de angustia, el mismo Redentor, en esas señales proféticas antes del fin, dice, y Mateo lo registró en ese mismo capítulo 24, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, inmediatamente después de esa gran tribulación cual no la ha habido, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo recuerdo, hermano y hermana, cómo la gente se volvía histérica con la luna que no daba resplandor, señales del fin. No, hermanos, son evidencias de que estamos entrando en un periodo crítico de la historia de esta tierra. Pero debemos entender que antes de que suceda eso, tiene que venir la gran tribulación, ese tiempo de angustia cual nunca fue, y entonces ocurrirán los eventos que darán pie a la aparición del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Verso 30. Después de la tribulación de aquellos días, el verso 30 nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. No está hablando de las tribus de Israel, está hablando de todas las tribus de la tierra, todos los habitantes de la tierra, todos los países de la tierra, todo el mundo de la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Y como hemos mencionado, antes de que venga el Redentor del mundo en su segunda venida, debe venir, hermano y hermana, la última Inquisición a nivel mundial. Debe venir esa gran persecución, debe venir esa gran tribulación cual no la ha habido,
desde el inicio del mundo, ni la habrá. ¿Con qué objetivo? Para que el mundo entero adore a la bestia y a su imagen. Para que tú y yo, hermano y hermana, claudiquemos y en lugar de adorar a la majestad del cielo, rindamos pleitesía a la bestia y a su imagen, guardando el domingo, el día del venerado Señor Dios Sol. Ese es el próximo tema que vamos a estar relacionando, desarrollando, el próximo tema relacionado con el Apocalipsis, de acuerdo a la segunda bestia de ese capítulo 13. Las vacunas, las restricciones que hay en ciertos países donde no te permiten salir si no estás vacunado, si no te permiten usar el transporte público porque no estás vacunado, el cambio climático, todo eso, hermano y hermana, tiene una sola finalidad: imponer el domingo como día de adoración a nivel mundial. Y cuando eso sea impuesto, y habrás escuchado hablar del domingo por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando eso sea impuesto a nivel mundial, a través de leyes, los que acepten esa imposición dominical estarán recibiendo la autoridad de la bestia, estarán guardando la autoridad de la bestia, estarán guardando la imposición que la Iglesia Católica Apostólica Romana impuso en el mundo entero, y por lo tanto estarán adorando a la bestia y a su imagen. Hay algunos que cuestionan acerca de la imposición del domingo como día de adoración a nivel mundial. Siempre hay gente que cuestiona todas las cosas. Pero bueno, hay que aceptarlos, ¿verdad? Lo importante es poder entender y compartir un escrito está. Juan Pablo II, en su encíclica Dies Domini, y Francisco, con su Laudato Si, apuntan hacia eso. Apuntan a que las leyes civiles impongan el domingo como día de adoración. Pero si no leemos, si no meditamos, si nos paramos simplemente a ver lo que dicen las noticias en algún canal de televisión, estaremos siempre a merced de ellos, porque el noticiero solamente salen las noticias que a Satanás le interesa, para que tu mente siga adormecida, sigas escuchando cánticos de sirena y finalmente perdidos. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y todo esto que está sucediendo, las vacunas, el cambio climático, los incendios, esto y lo otro, es para ir tomando conciencia de la necesidad de imponer el nuevo orden mundial. ¿Y qué habrá detrás del nuevo orden mundial? ¿Qué habrá detrás de ello? Lógicamente, además de imponer el domingo como el único día de la semana de adoración, nosotros que guardamos el día de reposo, nos van a obligar a trabajar en día de reposo del Shabbat para descansar y adorar el domingo, el día del venerado Señor Dios Sol. Además del domingo, la marca de autoridad de Roma
la señal de autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, como así hizo, quitó el Sabbat, quitó el sábado y puso en su lugar el domingo, el día del venerado Señor Dios Sol, y hoy el mundo y el cristianismo en general, teniendo puntos comunes de doctrina con la misma bestia, con la misma Babilonia la grande, la madre de las rameras, y por lo tanto formándole la imagen a la bestia. Habrá también un solo gobierno en el mundo entero. ¿Escuchó bien? Un solo gobierno en el mundo entero, porque todos los gobiernos de la tierra, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versos 12 al 14, le darán el poder a la bestia para que la bestia actúe como lo hizo antaño con la Santa Inquisición. Apocalipsis capítulo 17, verso 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Y como mencionamos también en alguna de nuestras anteriores meditaciones relacionadas con el Apocalipsis, el mundo entero, desde el Club de Roma del año 1960, se ha dividido en 10 reinos, en 10 comunidades. Repito, Latinoamérica es el sexto estado, el sexto rey, el sexto cuerno. Y nos sigue diciendo: pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y nos sigue diciendo el verso 13: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así como la Inquisición española antigua, uno podía salir de un pueblo a otro pueblo, de una ciudad a otra ciudad, de un país a otro país, y muchos vinieron a esta tierra de libertad, y sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica. En esta gran tribulación del tiempo del fin, nos dice que todos los poderes políticos de la tierra entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Con qué finalidad? Perseguir a todos aquellos que quieran oponerse a la autoridad de Roma. Por lo tanto, habrá un solo gobierno a nivel mundial que dirigirá los demás gobiernos del mundo entero. Habrá, por lo tanto, un solo líder. Ya se imaginan quién, ¿verdad? El Papa, el agente de Satán en la tierra. Y habrá, por tanto, una sola religión, la católica. No habrán adventistas del séptimo día, no habrán judíos mesiánicos, no habrán israelitas, no habrán de las dos casas de Israel. O seremos o no seremos, hermano y hermana. Hay que hablar con franqueza, al pan pan y al vino vino, como decimos en España. No es tiempo de estar yendo de un lado para otro, sino de escudriñar las Sagradas Escrituras. Estamos viviendo momentos muy solemnes de nuestra historia terrenal y nuestra mente debe estar fija en el plan de la salvación para poder entender qué es lo que la gente de Satán en la tierra, juntamente con sus aliados, están preparando para engañarte a ti, para seducirme a mí, para que claudique de mis creencias y adore a la bestia y a su imagen. Habrá, repito, una sola iglesia, una sola religión, la católica.
Y la última Inquisición, repito, viene, hermano y hermana, esta a nivel mundial. Y lo que no pudo conseguir con la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, no lo pudo conseguir, ahora sí, porque estamos en el umbral del fin de los tiempos. Y lo que siempre ha perseguido ese poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, desde que tuvo como cuerno pequeño y posteriormente, desde el 11 de febrero del año 1929, en que recibe esa independencia del Estado de Roma, la mente de ellos, la obsesión de ellos es controlar el mundo entero. Provocaron la Guerra Civil Española, provocaron también la Segunda Guerra Mundial, están provocando la inestabilidad a nivel mundial, son ellos mismos quienes provocan todo lo que sucede en el mundo. Pero claro, con esa apariencia de Santo Padre, después se presenta como el hombre capaz de devolver la paz, cuando él ha sido el instigador, el motivador de crear tantas desgracias que suceden en el mundo entero. La historia nos revela cuán terrible fue esa Inquisición que la Iglesia Católica Apostólica Romana llamó Santa Inquisición. De santa no tuvo nada, de inquisidora mucho. ¿Entendemos? De santa no tuvo nada, de inquisidora sí, porque ellos actuaban según ellos en el nombre de Dios. ¿Pero de qué Dios? ¿Del Dios de Israel? ¿Del Elohim de Israel? ¿O del Dios de este mundo, de Satanás, que domina este mundo y tiene su agente visible en esta tierra, el representante de la Iglesia Católica Apostólica Romana? En esa Inquisición, millones de personas fueron vilmente torturados, física y emocionalmente, para hacerles renunciar a su fe. Muchos fueron colocados en estacas y mientras cantaban, adorando al Creador, murieron abrasados por las llamas. Su fe les impidió el dolor que produce el fuego. Y fue un testimonio vivo de lo que Elohim puede hacer con aquellas almas fieles que desean entregar su vida antes que claudicar y rendirse a los pies de la bestia. Otros murieron aserrados, otros con instrumentos de tortura que solo el diablo y sus agentes podían hacerlo. Hay recuerdos de todo esto, mis amados hermanos y hermanas, que no deberíamos olvidar, porque la historia siempre se repite. Hace años, antes de venirme a esta tierra, por lo tanto era ya 21 años más o menos, o un poco más, en Valencia, en una de las torres emblemáticas de allí, no sé si fue la Torre Serrano o las Torres de Cuarte, recuerdo que había una exposición de todos los instrumentos de tortura en que la Iglesia Católica había hecho usar en la famosa Inquisición. Estaba como a 100 metros para entrar, cuando vi que se tenía que pagar para poder ver eso. No quise pagar. No quiero seguir dando dinero a la bestia, hermano y hermana, porque sé que se va a repetir. Pero hay fotografías que demuestran cómo fueron torturados aquellos hombres que quisieron seguir siendo leales a Yahshua
quien había dado la vida antes por ellos. No olvidemos tampoco la famosa noche de San Bartolomé. Murieron miles de personas. Y repito, todo en el nombre de Dios. Todas las guerras en el nombre de Dios, en el nombre de Alá, como dicen los árabes. Pero, ¿de qué Dios? ¿Del Elohim de Israel? O repito, ¿del Dios de este mundo? Cuán diferente es, ¿verdad? El carácter de Elohim, el Elohim de Israel, tu Elohim, mi Elohim, que el carácter del Dios de este mundo. Cuán diferente, ¿verdad, hermano y hermana? Y pensar que todos aquellos millones de creyentes entregaron sus vidas por no querer aceptar las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como eran y serán ahora, porque la historia siempre se repite. El domingo, el día del venerado Señor Dios Sol, el primer día de la semana, nunca el séptimo día, el primer día de la semana, día del venerado Señor Dios Sol. Otra creencia que une al cristianismo en general con el mundo y con la Iglesia Católica es la inmortalidad del alma. El purgatorio, el infierno, donde uno cuando muere, si se ha portado mal, va directamente al infierno, de allí está retorciéndose, quemándose, cuando eso es antibíblico, porque el muerto muerto está, y solamente después del milenio será cuando la sentencia sobre ellos sea a través del fuego, pero no para estar viviendo y quemándose eternamente, sino de acuerdo a la sentencia que cada uno haya recibido de acuerdo a sus hechos. Y sobre todo, la enseñanza de una Trinidad. Tres dioses en uno. Hay que ver cómo el mundo cristiano, en su mayoría, unidos con el mundo, siguen teniendo puntos comunes de doctrina con esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Como personas siendo totalmente inocentes, tuvieron que entregar sus vidas por no querer aceptar las falsas enseñanzas de Roma. Pregunto para meditar, ¿será diferente hoy en esta gran tribulación que se nos viene encima, mis amados hermanos y hermanas? ¿No está el mundo cristiano unidos con esos puntos de doctrina, con la misma Iglesia Católica Apostólica Romana que impuso la Inquisición y ahora va detrás de imponer el nuevo orden mundial en el mundo entero? Por eso es nuevo orden mundial. ¿Crees que va a ser diferente? ¿No crees que se repetirá la historia? Domingo, la inmortalidad del alma, el infierno, la Trinidad, ¿no son puntos comunes de doctrina que el mundo y la mayoría del cristiano tienen con Roma? ¿No están formando la imagen a la bestia? Porque la imagen a la bestia es lo mismo que hace la bestia. Y la bestia es la Iglesia Católica Apostólica Romana con sus cabezas. La imagen de la bestia es
el mismo protestantismo apóstata, que sigue teniendo puntos comunes de doctrina con esa bestia, con esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y si es madre de rameras, es porque tiene hijas que siguen teniendo sus mismos puntos de doctrina. Y querramos aceptarlo o no, políticamente, la Iglesia Católica Apostólica Romana controla todo lo que sucede en el mundo a través de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuándo se formó? ¿Quién estaba allí? El Papa. El sistema papal, hermano y hermana. El sistema papal. No pudo conquistar Europa con la Segunda Guerra Mundial y planificó la Organización de las Naciones Unidas, políticamente hablando, pacíficamente hablando, controlando todo lo que sucede políticamente en el mundo entero. ¿Qué hizo con la religión? ¿Qué hizo con las iglesias? El Concilio Mundial de Iglesias, allí están todas las iglesias que creen en algún punto común de doctrina con ella. Allí están todos los trinitarios, hermano y hermana. Allí están todas las iglesias que bien guardan el domingo o aún guardando el sábado, siguen teniendo la Trinidad como punto común de doctrina con ella y por lo tanto están bajo el control, bajo la autoridad de quien controla y dirige el Concilio Mundial de Iglesias, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en este tiempo del fin, cuando se imponga el domingo, ¿qué iglesia que guarde el Sabbat? ¿Qué iglesia que guarde el sábado? ¿Qué institución religiosa que guarde el sábado? ¿Qué ministerio independiente que guarde el sábado? ¿Tendrá la valentía de seguir enfrentándose a la bestia? ¿O claudicarán y aceptarán la imposición del domingo para salvar sus vidas? Es cuestión de meditar, hermano y hermana. Recordemos la experiencia de los 3 hebreos en Babilonia. Recordemos esa experiencia, hermano y hermana. La hallamos en Daniel capítulo 3, versos 14 en adelante. Me voy a centrar solamente en lo que tiene relación con el tema, porque ya estamos pasando el ecuador del tiempo asignado y no me gustaría ni extenderme ni tener que cortar por alguna razón. Allí en Daniel capítulo 3, verso 14 en adelante nos dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Allí en medio de todo el mundo habían 3 hebreos que no inclinaron sus rostros para adorar aquella imagen que Nabucodonosor había hecho levantar para que todo el mundo de su época pudieran adorar esa imagen. La Biblia nos habla solamente de 3 hebreos, de Sadrach, Mesach y Abednego. En otras palabras, de Ananías, de Misael y de Azarías. Solo 3 no adoraron esa imagen. Solo 3 no se postraron ante esa estatua. Verso 17. La respuesta de ellos que dieron a Nabucodonosor: he aquí nuestro Elohim, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. 3 jóvenes con fe. La fe que nos hace falta para este tiempo del fin, hermano y hermana. Saber que de una manera o de otra vamos a ser librados si tenemos fe y no claudicamos ante la imposición de la marca de la bestia. Y eso es lo importante. Si claudicas, no tienes fe. Si no claudicamos, entonces podemos hacer como los 3 hebreos. He aquí nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es tener fe, hermano y hermana. Es enfrentarte con la máxima autoridad civil a riesgo de perder tu vida de una manera o de otra. No se trata de claudicar, no se trata de decir, bueno, sí, acepto el domingo, pero después le voy a pedir a mi Elohim que me dé poder para... No, hermano y hermana. El testimonio de los 3 hebreos es claro. No se postraron ante la imagen de Nabucodonosor y no estaban dispuestos a hacerlo. Y estaban dispuestos a aceptar la voluntad de Elohim, de librarlos o no librarlos, pero ellos tenían la convicción de que no iban a postrarse ante la imagen. ¿Qué pasó con esa actitud? Ellos fueron lanzados en el horno de fuego, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Veamos versos 28 y 29. Después de que fueron lanzados en el horno de fuego, calentados 7 veces más de lo normal, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Elohim de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. ¿Quién estaba con los 3 hebreos en el horno? El mismo Yahshua. Y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Elohim. Verso 29. El testimonio de los 3 hebreos produjo algo muy importante. Por tanto, Nabucodonosor escribe y decreta que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Elohim de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios, no hay Elohim que pueda librar como este. Qué tremendo testimonio, hermano y hermana. Qué fe. Eso sí que es una fe inquebrantable, hermano. No les importaba entregar su vida. No les importaba morir ardiendo en el fuego. No les importaba. Ellos tenían claro que debían mantener sus vidas hasta el último momento y aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y cuando eso se cumplió, cuando fueron atados, como dice la Escritura, y hombres poderosos los levantaron para echarlos en el horno, mientras aquellos que los habían levantado para lanzarlos murieron por el efecto de las llamas, a estos 3 hebreos, Nabucodonosor y toda la gente que estaba frente al horno vieron que habían 4 personas caminando entre las llamas del horno. Y vieron al cuarto como el Hijo de los dioses. Vieron al cuarto a Yahshua, el Creador y Redentor, al Hijo del Altísimo.
Pregunto, hermano y hermana, ¿es o será nuestra fe como la de estos hebreos que dieron testimonio y el rey y otros reconocieron quién era el verdadero Elohim? ¿O por temor a perder nuestra vida aceptaremos adorar a la bestia y a su imagen? ¿Cuál será nuestra decisión, hermano y hermana? Concluyo viendo todo lo que se nos viene encima. Solamente, como dice Daniel capítulo 12, los entendidos entenderán. Solamente el humilde de corazón podrá entender lo que estamos comentando. Las buenas nuevas no es para el alcance de muchos, hermano y hermana. Lamentablemente muchos solamente siguen cánticos de sirena. Hagan acopio de alimento, almacenen alimento. ¿Y de qué va a servir si se va a pudrir? ¿Cómo vas a almacenar alimento para 3 años y medio, que es el tiempo de persecución final? ¿Dónde puede pensar uno eso? Solamente los ignorantes, con todo mi respeto, pueden decir tal cosa. Y esos ignorantes están dentro del mundo judío mesiánico, que no entienden para nada la Escritura y siguen presumiendo ser su pueblo cuando realmente son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Es la realidad, hermano y hermana. Pablo dice a los hermanos de Gálatas: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Gálatas 4:16. ¿Te enojas conmigo porque digo la verdad? Será tu problema. Pero si te pierdes, tu sangre no recaerá sobre mí. Y esa es la diferencia. Con amor, el Mesías dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Con amor debemos decir la verdad. Y el que tenga oído para oír, oiga. El que no tenga oído, oirá, pero no entenderá. Porque solo los entendidos entenderán. Viene una hambruna sobre todo el mundo. La hambruna se está preparando, hermano y hermana. Y aunque no lo quieras reconocer, viene un tiempo de hambruna que afectará a todos los habitantes de la tierra. Viene también una gran crisis económica a nivel mundial. Si no lo quieres aceptar, es tu problema. Pero estamos comenzando ya a vivir una gran crisis económica a nivel mundial. Habrá inestabilidad en todos los sentidos. No hay seguridad en nada. La gente tiene temor de hacer algo porque no sabe lo que va a suceder. Conozco hermanos que están intentando vender sus propiedades, vender inclusive sus negocios, y no pueden, porque debido a la inestabilidad que hay en el mundo entero. Esa misma inestabilidad no te permite tener esa euforia que antes podías tener de comprar esto, de comprar lo otro. Ahora compro este negocio porque me interesa, o lo que fuera. Y lo estamos viviendo ya, hermano y hermana. La inmoralidad está dominando sobre el bien. Y esa inmoralidad nos está llevando a vivir como los tiempos de Noé y de Lot, como los tiempos de Sodoma. Vivimos diferente. El presidente de esta nación dijo: yo estoy orgulloso de mi hijo. ¿Qué es su hijo? Un gay. Y en una manifestación del padre, el hijo se quita la chaqueta y queda lo que él era. Estoy orgulloso de mi hijo. Si él está orgulloso de su hijo, ¿qué esperamos de esta nación?
Y así están los demás políticos, hermano y hermana, corrompidos de una manera o de otra, porque todos siguen al gran flautista. Y ante todo esto que estamos viviendo, ¿crees que no es hora todavía de salir de las ciudades? ¿Crees que todavía no ha llegado el tiempo adecuado para abandonarlas, para poder vivir en una pequeña porción de tierra, alejado de toda esta sociedad tan perversa, y poder plantar, para poder consumir en su momento tus propios alimentos, y tú y tus hijos, si los tienes, estar alejados de toda esta sociedad tan perversa? Pero claro, como eso no te lo dice tu líder, esa persona que confías en ella, como él no te menciona estas cosas, tú sigues viviendo en paz y seguridad, y las locuras de este fanático de Ernesto Farga no son tenidas en cuenta, son despreciadas, pero este fanático cumple con la misión de amonestar, y el que tenga oído para oír, oiga. Los entendidos entenderán, pero los impíos procederán impíamente, porque no entenderán la verdad para este tiempo del fin. No puedes llegar a pensar que mientras otros, la gran mayoría de los que tú conozcas, e inclusive a nivel mundial, no tengan que comer por causa de la hambruna que se nos viene encima, tú puedas ser bendecido en ese terreno y tener tu comida totalmente orgánica y sana, una comida muy diferente a la que nos están vendiendo, totalmente manipulada, genéticamente hablando manipulada. El maíz es transgénico, la soja es transgénica, hay tomates, hay morrones, hay naranjas, hay mandarinas, hay limones que no contienen pepa, que no contienen semilla, lo mismo que melones y sandías, son transgénicos y eso produce un veneno en el cuerpo. Nos están adormeciendo mentalmente con la cantidad de alimentos venenosos que nos ofrecen. Las harinas refinadas, veneno para el cuerpo. Pero la gente, como ignora, come, está obesa porque es intemperante, no respeta para nada la alimentación, come lo que quiere a cualquier hora, está obesa, está enferma, pero no se preocupa, sigue dando rienda suelta a su paladar pervertido, y eso es lo que nos quiere la élite de este mundo. Yo, mi querido hermano y hermana, intento comer lo más sano posible. Intento comer lo más natural posible. Y soy de comida de 2 veces al día. Por lo general, de 365 días del año, más de 300 días, solo soy comida de 2 veces al día. Un desayuno de fruta con cebada, con avena, y después con pan integral, auténticamente orgánico, no harina blanca, pan integral orgánico, totalmente sano. Eso me mantiene hasta la hora del almuerzo. Pasan 5 a 6 horas
entre el desayuno y el almuerzo, y en el almuerzo muchas veces como una buena ensalada de verduras del tiempo y después acompañado de una pequeña dosis, ya puede ser algo para acompañar y punto, hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque entendí que el plan de la salvación también entra por aquí, hermano y hermana. Mi cuerpo debe ser morada del verdadero Ruach. Porque si mi cuerpo está enfermo, si soy intemperante, no puede morar el verdadero Ruach. Y por eso hay tanta diversidad de creencias que, pudiendo ser totalmente vegetarianos, la gente sigue comiendo y bebiendo, dando rienda suelta a su paladar pervertido y pudiendo estar sanos, están tremendamente enfermos. Llega, hermano y hermana, la hora, el tiempo de salir de las ciudades. Está llegando el tiempo de salir de las ciudades. Si tú valoras el gran sacrificio que hizo nuestro Redentor por ti y por mí en el madero, que el pueblo de Israel vivía en el campo, nos acostumbraron a vivir en la ciudad, y ahora cambiar de hábitos para muchos es un imposible, pero ante las evidencias de lo que estamos viviendo, está llegando el momento de tomar la correcta decisión de salir de las ciudades para ir al terreno. ¿Dónde? Ora. Y si lo tienes, acción. Porque luego será el momento de huir a los montes, como hallamos en Mateo capítulo 24, versos 16 al 21. Concluyo con este pensamiento que me viene ahora de la historia del pueblo de Israel de los años 66 al 70 de esta época, cuando por primera vez fue rodeado por el Imperio Romano. Los creyentes habían escuchado y habían recordado: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su destrucción ha llegado. Cuando vieron que Jerusalén estaba rodeada por el Imperio Romano, y por la misericordia de nuestro Elohim, el Imperio Romano salió y retrocedió hacia Roma, los creyentes, dice la historia, que aprovecharon la oportunidad para salir de Jerusalén, ir al campo, y dice que ninguno de los creyentes murieron. Los que se quedaron en la ciudad, dice la historia, que todos murieron 3 años y medio, curioso, ¿verdad? 3 años y medio, el mismo tiempo de este tiempo del fin, 3 años y medio, cuando vino el Imperio Romano, destruyó Jerusalén y dio muerte a todos aquellos que estaban dentro de su jurisdicción, dentro de su límite de acción. Es hora de salir de las ciudades, hermano y hermana. Cualquier inquietud, estamos para ayudarte, estamos para informarte, estamos para servir, hermano y hermana. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado fluidez de palabra para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que tú, Ruach, siga tocando cada corazón de aquellos hijos tuyos que buscan el camino de la verdad para este tiempo del fin, y tú endereces sus pasos para la honra y la gloria de tu nombre. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.
Bien, hermanos, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta el próximo miércoles. Tenemos miércoles, jueves, viernes y el sábado a esta misma hora. Tengan todos un feliz y bendecido día de reposo. Es mi deseo y oración, y hasta entonces.